Vale, solamente para recapitulizar un poco, el día de ayer habíamos iniciado ya con un proyecto, ¿verdad? Que le habíamos puesto ejercicio 1 o ejemplo 1, no sé cómo lo nombro, pero creo que algunos creo que se los vi diferentes. En ese archivo que creamos, que nombramos index, en la área del body, tenemos la etiqueta header, ahí está. Luego tenemos la etiqueta mate. Y por último tenemos la etiqueta footer. Con eso nos habíamos quedado. ¿Sí? Va, entonces abran por favor su proyecto para los que todavía no lo han hecho. Y para los que se van conectando, no sé si lo van a trabajar ahorita porque tienen la disponibilidad. Y si no, pues lo pueden trabajar después. Pero la recomendación es que si lo trabajan junto conmigo, mucho que mejor, vea. Así no les queda tarea para después. Solo voy a chequear que todos lo tengan. ¿Bien? ¿Por qué no vino? Pues dígale crear nuevo proyecto. Póngale ejercicio 1. Sí. Y ejercicio. ¿Hola? Pues háblalo de ahí. Y después. Ejemplo 1. Creo que ejemplo pusieron. Hay que poner así. Alguien que lo hizo, le sirve. ¿Bien? Usted lo guarda en su memoria, acuérdese. No puedo usar. Sí, pero lo dejamos en documentos. Si lo dejo en documentos, de ahí lo puede abrir, pero si lo quiere abrir directamente de la memoria, porque ahí estaba. Ejemplo 1 le puse, ¿verdad? Vea, solo dale clic. Vea si no está aquí. Vea. Que no abierto el problema. Nadie más se ha conectado, ¿verdad? Ahí está. Ya está abierto. Después hay que volverlo a pasar, oiga. Porque el que está abierto es el que está en documentos. Y después hay que pasarlo a trabajar a memoria. Como aquí deja una copia, el original, digamos, y en la memoria se da una copia. ¿Usted ya estuvo? ¿Sí? ¿Y su compañero? Hoy no vino. Vale, voy a encender una por cualquier cosa, si alguien viene. Vaya, ya viendo que la mayoría pues ya lo tiene habilitado, ya tenemos aquí también a Brian, a Hazel, a Jonathan, a Oscar y a Adriana. Solamente quiero aclarar algo, chicos. Fíjense que estaba revisando que algunas personas me escribieron, perdón, como a las 9. Pero no les pude contestar porque a las 9 tengo clase, entonces a esa hora sí no les puedo contestar, ¿verdad? De 9 a 10 tengo una clase y de 10 con ustedes, ¿verdad? Entonces si me escribe a las 9 no es que no le quiera contestar, es que no puedo en ese momento, pero después le contesto, ¿verdad? Siempre. Vaya, continuando con esta parte, vamos a trabajar con la parte del encabezado. Pero vamos a ir conociendo algunas cosas. Por ejemplo, aquí ya habíamos dicho que esto es para nombrar nuestra pestaña. Por el momento le vamos a agregar, igual que el primer ejemplo, solo mi sitio, solo para que indique ahí y no diga index. Mi sitio. Nada más en esa etiqueta. Si alguien se queda, por favor lo indica. Ojo, verifiquen que esté bien. Tiene que estar aquí, ¿verdad? En medio, buenos días, en medio de la etiqueta Tiro, ahí colocamos mi sitio. ¿Ya? Vale. ¿Ya agregaron, compañeros? ¿Sí? Vale. Luego tenemos estas tres áreas. Vamos a trabajar en la área del encabezado. Ahora, la etiqueta header solamente es un contenedor.
Solamente voy a hacer una pregunta antes de continuar y en lo que todos llegan a este punto. ¿Quiénes ya descargaron y tienen los 4 archivos que pedí el primer día de clase? El último día de clase le va a ser útil, pero no lo traiga sobre el último día de clase, ¿verdad? O sea, los tienen que descargar. Díganme. Ok, les adelanto. Ajá. ¿Se recuerdan dónde dije que iba a estar esos 4 hojas? En su portal estudiantil. Tiene que entrar con su código y su PIN. Buscar los materiales. ¿Y cuál es el material que tiene que buscar? Web móvil, donde le aparecen los folletitos, vea, de cada módulo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las páginas que tienen que descargar? Las últimas 4, solo son las últimas. Usted no las va a, perdón, las tiene que imprimir. Va a descargar todo, lo va, no sé si usted tiene impresora o va a ir a algún lugar y solo le va a decir, si quiere imprimir todo el folleto, pues ya es decisión de usted. Pero yo lo único que necesito son las últimas 4 hojas que se llaman anexos. Eso nada más. Para que usted se pueda ir guiando de las etiquetas que yo estoy mencionando. Vaya, continuemos aquí entonces. Entonces, ubiquémonos aquí donde está el header y en medio de él presione Enter. Vaya. Las partes principales del encabezado habíamos dicho que está compuesta por título, descripción y logo. Esas son prácticamente las principales y una imagen que me puede llegar a mí a identificar de qué se trata mi página, que nosotros llamamos banner. Para ello, pues, aunque esté dentro del header, yo voy a crear cierta como áreas o secciones para poder establecer el encabezado de una forma más ordenada. Entonces, voy a crear primero la etiqueta H1, que habíamos dicho que esta etiqueta es para agregar el título del sitio. ¿Sí? Vale, vamos a hacer el ejemplo ahorita y vamos a poner computación, lo vamos a hacer de algo conocido, con el ejemplo, computación e inglés. ¿Ya? Computación e inglés. Ahí está. Ese sería el título principal de la página. Vale. Computación e inglés. Ojo, se escribió en medio de las 2 etiquetas. Ahora, ¿quién es el que contiene este dato? ¿Quién es el contenedor de este dato que yo tengo sombreado? El header. El header, así es. Aquí se trabaja bastante algo que se llama padre e hijo. Padre, ¿quién sería? El header. ¿Y quién sería el hijo? El H1. Después del H1, de la etiqueta de cierre, presionamos Enter y utilizamos, por ejemplo, H2. Para poder agregar títulos, el H1 es para simplemente el título principal de la página, pero después de eso yo tengo H2, H3, H4, H5 y H6. Cada uno de ellos tienen tamaños diferentes. H1 es el más grande. Y a partir de los demás, pues ya se va haciendo un poquito más pequeño. Entonces ahorita vamos a poner H2 y entonces vamos a establecer como una pequeña descripción, ¿verdad? Entonces solo le vamos a poner clases semipresenciales, vamos a poner. ¿Ya? Clases semipresenciales. Esa será como la descripción. Voy a hacer esto un poquito más pequeñito. Ahí está. Clases semipresenciales.
Vamos a presionar Enter 2 veces para dejar un espacio. Y aquí voy a agregar un pequeño contenedor para agregar el icono, que en este caso representaría el logo. El contenedor, tengo la opción para poder agregar, por ejemplo, un artículo. ¿Ya? Ahí está el artículo. Cierro. Y ya dentro de header ya tenemos un artículo. En medio del artículo, voy a presionar Enter. Si alguien se va quedando, me dice para darle el espacio. Y aquí abro etiqueta y voy a utilizar la de imagen. Espacio FRC, espacio FRC, igual, comillas y cierro. Igual, comillas y cierro. Vale, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá dentro del header tengo 3 hijos. El hijo primero sería H1, H2 y el tercero sería artículo. Pero IMG ya no es directo con header. IMG adentro de dónde está? Del artículo. Entonces, llamémoslo así, ¿verdad? El padre de la imagen es artículo. Ahora bien, ¿por qué lo estoy manejando de esta forma? Cuando yo coloco una imagen, las imágenes no son fáciles de posicionar, o sea, el elemento imagen como tal. Pero si yo la imagen la coloco adentro de un contenedor, entonces en lugar de manipular la imagen, manipulo al contenedor. Entonces ahí sí, ya puedo manipular, como que si manipulo al padre, manipulo al hijo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces se hace más fácil. Por eso es que cuando hay imágenes, las imágenes casi siempre van dentro de contenedores. Eso es más que todo para cuestión de estructura. Entonces, con esto, vamos a dejarlo más sencillo ahorita. Título, subtítulo y logo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien se me quedó? ¿No? ¿Los que están conectados, todo bien? Sí, señor, todo bien. Ok. Vaya, con esto ya tengo el encabezado. Vamos a la área del contenido. Vámonos al Mate. En el Mate nos ubicamos en medio, presionamos Enter y aquí vamos a empezar a crear secciones, ¿sí? Vale. Como esta es la página principal, en la página principal casi siempre se resume como la información general del sitio, dependiendo de qué sea. Como en este caso le pusimos computación en inglés, clases semipresenciales, entonces podemos desglosarlo en esto que estamos hablando. Entonces aquí nosotros podemos empezar a seccionar. Vale. Voy a crear una etiqueta section, que sería prácticamente una de ellas. Section, vamos a ver. Ahí está. Etiqueta section. Cierro y automáticamente aparece su cierre. Va. Presiono Enter. Permítanme un momento.
Vaya, entonces tenemos el section, que sería prácticamente una pequeña sección. Lo que va aquí ya depende de nosotros, como mencionamos. Podemos colocar una imagen, una descripción, una galería, un formulario, un video, lo que nosotros queramos, porque al final viene siendo lo que nosotros queremos mostrar en el sitio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de todo eso mencionado y lo primero que vamos a hacer es crear un título. Para ello vamos a agregar H3, ¿ya? H3 y por el ejemplo le vamos a poner estudios, así, una frase, estudios de corta duración. Vamos a poner, ¿ya? Estudios de corta duración. Ahí está. Estamos bien, ¿verdad? Como título. A tomar la frase de aquí. Vale, presionamos Enter después de haber colocado el H3. Nos quedamos aquí abajo. Y si nosotros ya quisiéramos hacer, digamos, agregar un párrafo, la etiqueta para párrafo sería la etiqueta P. ¿Qué les pasó, chicos? ¿Qué le pasó? No, el archivo que hicimos ayer. El que iniciamos ayer. Solo abre el PHP Story. Creo que le cargaría porque... Ah, los otros. No se le ha activado todavía. Este. Ajá. Ese tendría que descargarlo y se tendría que ir a imprimir las últimas 4 páginas. Ajá. Sí. Bueno. Vale, ok. ¿Agregaron todo en la etiqueta P? ¿Sí? Vale, aquí se ya iría un párrafo. ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo vamos a poner 3 puntos suspensivos para saber que ahí iría un párrafo. ¿Sí? Y si queremos agregar una imagen, como todo esto, por decirlo así, ¿verdad? Perdón. Como todo esto es una sola sección, la imagen sí puede ir directa aquí. La imagen se puede llegar a comportar como se comporta un párrafo. Por ejemplo, si usted quisiera que la imagen se centrara, usted tendría que decirle a section, por ejemplo, alinear al centro, como alineas el párrafo. Entonces sería un text align center, que es una propiedad. Text align es directamente una propiedad que se le asigna al texto. Pero si yo se lo coloco al section, entonces afecta todo aquello que está adentro. Entonces, si yo coloco la imagen, quiere decir que todo lo que yo le coloque al padre, algunas propiedades le van a afectar a los hijos. ¿Se comprende? Entonces, ¿puedo agregar ahí la imagen? Sí. Si quiero que se comporte como los textos. Si quisiera agregar la imagen y moverla independientemente, ahí sí tendríamos que agregar un contenedor. ¿Ya? Para la imagen. Entonces agregamos. Y ahí usted puede ver la diferencia, ¿verdad? La mayoría de las etiquetas agregadas tienen etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. La única que no tiene de todas las que hemos agregado, ¿cuál es? IMG. ¿Ya? Y ahí tenemos una primera sección. Va, presionemos Enter después de section. Perdón si lo hizo antes. 2 veces. Y vamos a agregar otra área. Vamos a decirle section otra vez. Vale. Presionamos Enter. Y vamos a agregar
un siguiente párrafo. Para ello necesitamos la etiqueta P. 3 puntos suspensivos para indicar que ahí va a ir un párrafo. Eso ya lo vamos a hacer al final, ¿vea? Pero ya le voy a decir de dónde lo va a copiar. Y digamos que si después de esto usted quisiera agregar un video, para el video lo vamos a agregar en un artículo. Va a tener su propio contenedor y adentro de él tendríamos que utilizar una etiqueta que se llama iframe. ¿Ya? Ahorita la vamos a colocar como referencia nada más. Pero luego usted se va a dar cuenta que el iframe pues ya viene incorporado en el código que se copia desde YouTube. Entonces solo lo vamos a dejar ahí nada más por referencia. ¿Sí? Entonces aquí nos quedó de esta forma, vea, para que pueda comparar. Quedó section, la etiqueta de párrafo, el artículo donde va a ser el contenedor del iframe, donde va a ir el video, y luego está el cierre de artículo, el cierre de section y main. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos bien. Todavía no hemos agregado menú en ningún lugar, porque no hemos decidido dónde lo vamos a agregar. Lo podemos agregar ya sea en el encabezado o los podemos agregar ya sea en el contenido. Vale. Por último, ¿ya estamos bien con esto? ¿O alguien se me ha quedado? Señoritas, ¿se quedó en algo? ¿Sí? Ya se... Va, ok. Va, entonces, después del main, baja un poquito, tenemos el footer. Nos ubicamos en medio, presionamos Enter y aquí podemos agregar enlaces a redes sociales. Si tenemos ubicación, digamos, en Google Maps, podemos agregar esa parte. Si queremos agregar de forma descriptiva también la ubicación, se puede hacer. Ahí como cada quien vea. Los teléfonos y todo eso. Entonces, vamos a agregar una sección. Entonces, le vamos a decir article. Article. Ahí está. Cerramos. Y colocamos aquí en medio. Vamos a agregar se llama Axai, se llama, que es como una área nada más. Aquí hay un montón de etiquetas contenedoras. Y aquí tendríamos que agregar con la etiqueta P la dirección. Vamos a poner dirección, 2 puntos, y agregamos ahí la dirección. Bueno, aunque le pusimos dirección, vea, la palabra que sea más adecuada sería ubicación, pero eso es cuando se va al Google Maps, ¿verdad? Y si en algún caso, aparte de la dirección escrita, usted quisiera agregar el Google Maps, así como se puede agregar YouTube, también el Google Maps. Ellos utilizan iframe, porque del Maps uno puede copiar un código que le da y ese código viene en iframe. Entonces lo vamos a poner ahí como referencia, nada más. Vale. Hasta ahí. Eso es lo más sencillo. Una página súper sencilla. Y realmente sí es una página porque no tiene menú. Y habíamos hablado de eso. Que cuando no tiene menú, simplemente es una página web. Y ahorita es una página web. Sencilla. Pero ya tiene la estructura. O sea, no me pida colores, porque no le hemos puesto. ¿Ya?
Guarde cambios, por favor. Control S o al disquete. Va, control S o al disquete. Vaya. En este ejemplo no vamos a agregar las redes sociales todavía. Lo vamos a hacer en otros ejemplos. Lo que sí es que vamos a anexar un menú. ¿El menú dónde lo quieren agregar? ¿En el header o en el contenido? ¿Dónde quieren? Puede estar en los dos. O arriba o abajo. Decidan. No cambia nada. Solo es la ubicación o posición. Arriba. Va, ok. Entonces tendríamos que hacerlo después del artículo. Tendríamos que presionar 2 veces Enter. Busquen por favor el header y en el header adentro de él tiene que haber un artículo. Ubica después del artículo de cierre y presiona 2 veces Enter. Vale. Para poder encerrar el menú, vamos a utilizar la etiqueta nav. ¿Sí? Vamos a utilizar la etiqueta nav. ¿Ya? Presionamos Enter. Y para hacer un menú, nosotros podemos utilizar o una tabla, pero las tablas, recuérdense que es un contenedor estructurado, porque lleva filas, columnas, una tabla así sencilla, pero si ya es una tabla estructurada, lleva encabezado, cuerpo y pie también. Entonces ya es una tabla un poquito más estructurada. Y la otra opción para poder establecer el menú es utilizar listas, que es utilizando la etiqueta UL, que es el que engloba la lista, y adentro de ella las opciones, la etiqueta LI. ¿Ya? Entonces, el menú tendría un contenedor principal donde iría la etiqueta nav y ese menú se va a hacer a base de listas. Entonces, el contenedor a base de listas es el UL y dentro del UL son las opciones de la lista, que sería la etiqueta LI. Entonces, en medio de la etiqueta LI es donde uno agrega la información, ¿verdad? Ejemplo, inicio, que normalmente es la página principal. ¿Dónde coloqué inicio? En medio de la etiqueta LI. ¿Ya? Ahí está, inicio. Me ubico después del cierre de la etiqueta LI y presiono otra vez para abrir etiqueta y se le puede colocar el siguiente, como por ejemplo, sería clases, un ejemplo, clases y una tercera que vamos a agregar que sería contactos. ¿Ya? Ahí está. Y esas serían las 3 opciones de mi sitio web. No sé si alguien quiere decir algo. Ahí escuché que activaron el micrófono, ¿no? ¿Todo bien? ¿Los que están conectados? Escuché que alguien quería hablar, pero creo que no. Ojo, ahorita si yo guardo cambio, guarde cambio por favor. Al habilitar esta página en el navegador, pues solo sería la estructura del texto que se vería. Incluso se verían 3 puntitos donde irían los párrafos. Donde está el menú aparecerían un estilo de puntos, así como las listas en Word, porque realmente es una etiqueta para lista, ¿verdad?
Ahora que a través del lenguaje CSS uno le quita un montón de cosas a las etiquetas y las adorna y hace un montón de cosas, ya es diferente. O sea que aquí usted solo ve el puro esqueleto, ¿verdad? No hay más. ¿Ya? Eso es lo que ve. Si yo guardo y le doy clic derecho, Open in Browser, entonces yo estaría viendo esto. Y donde están los iframes, aparece una área. Porque el iframe es un contenido dinámico, lo que se establece ahí. Por eso es que solo se ven los cuadritos, ¿verdad? Que ahorita pues no tienen absolutamente nada. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Va, ok. Y eso es lo que tenemos ahorita. ¿Ya? Una estructuración de una página web. Ahora, ¿todos lo tienen así? ¿O alguien lo tiene diferente? ¿Todos están iguales? Guarde cambios, vea, porque si no guarda cambios, solo le va a salir lo que guardó cambio la primera vez. Hay que guardar cambios. Vale. Ahora bien, se fijó que trato la manera de siempre estar cerrando, ¿verdad? Mire, cierro si utilizo una propiedad igual, igual, comillas, pareja de comillas, ¿sí? Es bien importante ver cómo en este caso pues solo la etiqueta IMG hemos agregado una, bueno, lo que se le puede llamar propiedad o en el caso de la etiqueta se le llaman atributos. ¿Y qué es un atributo? Es una característica que es propia de la etiqueta. CRC, ¿la puede tener cualquier etiqueta? No. CRC es una característica de la etiqueta IMG. Porque me indica source. ¿Y qué es source? Recurso. ¿Ya? Vale, entonces, ¿se puede utilizar en alguna otra etiqueta? Sí, pero son exclusivas para aquella etiqueta que me va a permitir mostrar información ahí. Como por ejemplo, el iframe también utiliza ese atributo. Más adelante lo vamos a ir viendo. Vale, entonces con esto ya tenemos esta parte. Vale, para ir agregando los párrafos, necesito que entren, váyanse al navegador, por favor, y habiliten la página, el sitio web, CDS, solo para el ejemplo, .edu.sb. Entren a cds.edu.sb. Ahorita creo que está cargando algo. ¿Le cargó rápido a usted? A mí no. No sé por qué. Quiero ver. No, pero está algo lenta para mí. Ahí creo que va. Vaya, desplácese hacia abajo. Y vamos a copiar el párrafo que está al inicio, después de la pregunta. ¿Tienes el empleo que quieres? Y copiamos solamente este párrafo. Solo ese párrafo. ¿Sí? Lo copia. Nos vamos al programa. Y lo pegamos aquí. No importa que se repita algo. Solo lo pegamos. Control V. Y ya está. Solamente es para rellenar ahorita. Vamos a revisar. ¿Estamos bien? ¿Sí? No he ido a copiar el párrafo. ¿Ya lo copió? ¿Y usted? ¿Y ya lo pegaron? Vaya, ahí péguenlo. Después del título que dice estudios de corta duración. Ahí
Ahí está. El primer section. Suba, suba. Ahí está. En el H3, abajo hay una etiqueta P. En lugar de los 3 puntos, van a pegar el párrafo. No. De abajo de la etiqueta H3. Ahí está la etiqueta P. En lugar de los 3 puntos, lo va a borrar y ahí lo va a pegar. O sea, está reemplazando. Dígame. Pues bórrenlos ahorita. No, pero ahí está borrando las palabras. Se ubica con el mouse donde tienen que borrar. Ajá. Vea que no borren etiquetas también, porque a algunos les estoy viendo errores. No, pero es que ahí me borró, solo complemente. O sea, ahí borró la palabra hoy, vea. ¿Ve? Ahí borró. Y lo otro es que tiene un error. Pero no sé de qué. Aquí dice, ¿no? Error, ¿no? Aquí, ¿ve? Tiene un error. Porque la etiqueta huele no la puso, la de cierre. Ahí le hace falta cerrar la etiqueta huele. Pleca, porque es la de cierre. Ajá, huele y se cierra. Vaya, y ahí solo finalice la palabra. Hoy creo que decía. Muévase aquí con la barra desplazadora. Clic sostenido. Póngale hoy porque ahí borró hoy. Y búsquelo. Vaya, recuerden que cuando uno tiene un error, en algún, ya sea porque uno borró o porque uno no colocó, del lado derecho del programa aparece en rojo unos cuadritos. Eso indica que hay un error. Dice cuál es el párrafo que tenemos que copiar. El párrafo es este. El que está abajo de la pregunta, tienes el empleo que quieres y ese es el párrafo. Vale. Y para el segundo párrafo vamos a copiar este que está. Después de los videos, dice decídete a iniciar una carrera prometedora. El párrafo que está ahí desde 1984, etcétera, etcétera.